Y bueno amigos, hay dos cositas que siempre trato de comentarme a mí mismo, porque bueno, es cierto que no es tan temprano como habitualmente vemos los videos, pero hay unas frases que me gustan. Una de ellas es que siempre que sea legal, para el amor no hay edad. Y lo segundo es que no importa la hora, que sea para reírse de nuestro amigo Moy Llorons. Y en este caso vamos a emplear la segunda frase porque vamos a reírnos de nuestro amigo Moy Llorons, obsesionado con el Real Madrid, con Arda Güler, con Vinicius Junior, con Endrick. En su momento también ha tenido ahí una cuanta locura. Y nada chicos, les voy a pedir lo de siempre y es que me acompañen hasta el final de este video para reírnos un poquito de Moy Llorons, que ya hacía falta. Lo de siempre, arrancamos. Y como no me quiero realmente enredar mucho, no me quiero volver excesivamente loco, vamos a colocarlo primero porque hablan un poco sobre la lesión de Vinicius. Y aquí este hombre ha dejado una vez más en claro la clase de personaje tan sinvergüenza que empezamos. Cantidad de semanas. Bueno, los partidos del Real serán más tranquilos. Buenas tardes a ti, Carolina. Saludos a ti, Caro, a Rodri, a todos los compañeros, a los seguidores, a los haters, a todo el mundo. Lo dicho, ¿no? El Madrid vivirá ahora más tranquilo porque este chico brasileño, Vinicius, sigue estando demasiado excitado. Ayer volvimos a ver una versión futbolística bastante buena del internacional brasileño, pero paupérrima, ¿no? En la actitud en contra de los rivales, ¿no? Tirándose al suelo, provocando. No le corresponde y no está a la altura de un equipo como el de Carlo Ancelotti, de una entidad como la del Real Madrid. Pero bueno, eso para gustos colores. Es que es lamentable, entre otras cosas, detenerse a pensar que en un partido en el que Vinicius, es cierto, Vinicius tuvo una acción en la que, bueno, se pareció un poco a Neymar, por cierto. Cuando Neymar hacía este tipo de teatros que no me gusta clasificar a la gente según los países, pero creo que es muy de los brasileños este tipo de comportamientos, de a veces exagerar un poco las cosas. Vinicius tuvo una acción lamentable en la que el futbolista ni se acercó ni le tocó y Vini se lanza al suelo, hay que decirlo. Pero en este partido es uno de los partidos que Vini ha estado más tranquilo realmente. No hay así excesiva polémica y sale con este cuento. Es que es sencillamente penoso. Lo de este hombre es de vergüenza ajena, y que venga a decir que el Real Madrid va a estar más tranquilo porque se lesionó Vinicius. Lo único que le ha faltado decir es me alegra que se haya lesionado. Les digo, es penoso lo de este hombre. Dicho eso, ¿en qué le va a repercutir? En mucho. En mucho, porque es un futbolista que ha aceptado o aparentemente puede aceptar el rol de jugar por dentro, dejando a Mbappé en el costado izquierdo, algo que sorprende porque hace pocas semanas Carlo Ancelotti dijo que Vinicius seguiría jugando por la izquierda. Ahora ya ha cambiado, parece que el técnico italiano ha cambiado ese guión en ese sentido y evidentemente el no tener a un futbolista como Vinicius le va a restar al Real Madrid. Entre otras cosas, allí mira cómo intentan manipular, como que wow, yo tuve razón. Ancelotti ha terminado cambiando para colocar a Vini por el medio y a Mbappé por la izquierda, porque Mbappé es mejor que Vinicius, porque es básicamente lo que ha intentado decir, como siempre utilizando la manipulación, algo muy habitual de esta gentuza. Pero ojo, aquí no podemos dejar pasar por alto que el hecho de que Ancelotti haya intentado probarlo de esta manera es más por el bajo rendimiento que ha tenido Kylian Mbappé que por el rendimiento de Vinicius, porque se dio cuenta que Vinicius es un futbolista con capacidad y autonomía para decidir partidos de fútbol, colóquelo donde lo coloques, y hay una diferencia abismal con el tema con respecto a Kylian Mbappé, quien aparentemente le cuesta muchísimo más esa posición. Es que, como les digo, es de pena lo de este hombre. Es verdad que luego el Madrid tiene buenos agitadores desde el medio, como puede ser Brahim o Arda Güler, que ayer tuvo cosas muy buenas y cosas más regulares, pero para jugar tan poco, Arda Güler la verdad es que no estuvo mal. Lo que probó y lo que intentó no estuvo nada mal. Y luego lo que va a ganar el Madrid es en la posibilidad de ver a Endrick, porque nos lo habían vendido como el nuevo Ronaldo, una mezcla de Ronaldo, Romario, Rivaldo, Ronaldinho, y la verdad es que apenas se le ha visto al jugador brasileño, al compatriota de Vinicius. Déjame que te diga una cosa, hablaba Vinicius o tú anunciabas... Antes de que se meta con esto, mirad lo que les dije, el habitual
hate que este hombre le zumba a los futbolistas del Real Madrid, sobre todo a los jóvenes que no tienen ninguna culpa de no contar con la confianza, las oportunidades que le puede ofrecer Ancelotti, quien ha vendido a Endrick como Romario o como Robinho, como no sé quién o como Rivaldo. ¿En qué momento se ha dicho? Por lo menos hablando por mí, por los altavoces que pueda emitir el club, ¿en qué momento se habló de esto? Esto se lo inventaron ellos. Esto no es el Palanca Fútbol Club, que sale cualquier muertazo de la vacía, se manda un partido medianamente decente y ya lo quieren endiosar. Es de pena lo de este hombre. Continuemos porque aquí también se pone un poco tensa la cosa. Que Vinicius cargaba contra el calendario. Bueno, a lo mejor él lo puso en su tweet. Sí. También a lo mejor eso es. Carlo Ancelotti debería reflexionar, ¿no? Porque si faltando media hora del partido de Butarque ya vas 0-2, ves que el Leganés no se acerca ni por asomo a la portería de Courtois, y viendo cómo está cargado el calendario y viendo cómo están cargadas las piernas de algunos futbolistas, cámbialo. Pero es que es intocable. Es más, ahora a Ancelotti de intocables solo le queda. Es lo que les estaba diciendo para arrancar, muchachos, y no sé por qué lo había quitado, no me había fijado que estaba viéndome como un idiota yo aquí. Pero bueno, básicamente eso, cracks, que quería que escucháramos para arrancar, me volví a enredar aquí, es de pena lo de este hombre. Muy pocas veces se ha visto alguien con una mentira y manipulación tan grande como la de este señor, aunque yo en ese final creo que puedo estar incluso de acuerdo. Obviamente la mayoría de la gente estaba esperando a Ancelotti. Hay unos como el sinvergüenza de Pedrerol, que por cierto les subí un video esta mañana o esta tarde para algunos de España, hablando un poquito sobre la manipulación que están utilizando con esto a Ancelotti y a Vinicius, que lo sobreprotege, que no sé qué. Es de pena. Aquí está otro clip que quería que reaccionáramos. Bien, lo bueno se dice, lo malo Presidenta, sufres por el Madrid. Atención al bofetón que le da esta periodista paisana a Moy Llorons por el tema de que estaba chillando por lo de la insonorización del Bernabéu, que no sé qué. Yo cuando fui al clásico en el Bernabéu, mira, palco, cómodos, línea de Wi-Fi, de Ethernet, Grandes Ligas. Cuando fui al Camp Nou, de pie. Claro, no. Ahí te lo dejo. Pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque eres la presidenta. No, yo defiendo todos ustedes. Ahora faltaría. Yo te recuerdo sentada, ¿eh? Yo te recuerdo sentada, pero bueno, te recuerdo sentada en una butaca y además haciéndote la manicura. Pero bueno, presidenta. Es que les digo, es totalmente brutal. Me encanta cuando los periodistas colocan en su sitio al sinvergüenza este de Moy Llorons. Le ha dicho claramente que, y es una realidad, pasa quejándose, literalmente quejándose del ruido del Bernabéu, de aquello, de lo otro, de no sé qué, de no sé cuá. Y cuando lo comparas, por ejemplo, con el ridículo que está haciendo Laporta y compañía, con el tema del Spotify Camp Nou de Frankfurt, es que es una diferencia abismal. Es como les estoy diciendo, les encanta criticar, pero para mirarse el ombliguito, complicadito. Cerramos con este último clip, muchachones. ¡Ay, papá! ¿Va a perder la liga? ¿O no? Ahí los dejo. ¿O no? ¿Por qué la va a perder? Porque lo dices tú. No, claro, no, te lo digo en serio. Yo ya me desaparecí del cuadro. Ya, Usted hable y peleese con Rodrigo. Yo no me peleo con nadie. Es la pregunta planteada por producción. Vale, yo te contesto a ti. Producción, por favor, póngame Carolina. Si sigue encajando goles, dejando puntos, perdiendo los partidos de esta manera, después de estar arriba 2-0 por una defensa que tiene desconexión, que sale desconcentrada y con baja intensidad, entonces no van a poder ser campeones de liga. ¿Y quién la va a ganar? Pues otro. ¿Quién? Otro que vista un color distinto al azulgrana. ¿Pero por qué? Porque que el otro está jugando como Los Ángeles, ¿no? No, para nada. Pero estamos hablando de no, yo no me voy por la tangente. Yo simplemente digo que ella dice alguien que va a llevar un color diferente al Barça, pero ¿quién tiene mejores resultados que el Barça a día de hoy? No, el Barça es el mejor y es líder absoluto de la competición. Pero claro, a lo que se refiere, Moisés, es si la versión que vimos el otro día del Barça en Vigo, una versión muy alejada de lo que seguramente el Barça enseñó en esta primera vuelta, si esa versión te vale para ser campeón. Gracias, Rodrigo. Si el resto sigue igual, sí. O sea, si el Madrid sigue perdiendo en su casa 0-4 partidos de Liga, yendo a Mallorca empatando, yendo a Las Palmas empatando, y yendo al Metropolitano empatando, al Barça le vale. Si el Barça hace los resultados que el Madrid de aquí hace una temporada, el Barça es campeón de Liga porque tiene ventaja.
Y como ellos mismos dicen, si mi abuela tuviera ruedas sería un carro, que no sé qué, que no sé cuál. En principio dice, no, ¿y quién va a ganar la liga? El Madrid, porque el Madrid está jugando de rositas. No es que el Real Madrid esté jugando de rositas. Aunque yo particularmente pienso que el Madrid lleva acumulando 2 partidos bastante serios y creo que el de Anfield de mañana va a marcar un antes y un después. Para mí, tengo la sensación de que el Madrid en muchos aspectos y sobre todo en este en concreto es muy superior al a los Negreira Boys. Y es que los Negreira Boys, cuando parece que pierden el rumbo, se pierden totalmente el rumbo y quedan en una sensación absolutamente ridícula y lamentable, como pues básicamente hemos visto que no son capaces de reponerse ante situaciones adversas. Y yo creo que si se mantienen con ciertas irregularidades ambos equipos, la facilidad que tiene el Madrid para reponerse a situaciones adversas, creo que va a terminar levantando un poquito más o va a terminar poniendo la balanza de un lado y para otro. Pero bueno, ahí está, le dejaba esto de Moy Llorons. Que como les digo, todo esto y lo que hemos visto muchas veces en muchos otros periodistas o analistas de fútbol están bastante nerviosos porque empezaron a olerse que se les acercaba el todopoderoso tiburón blanco. Hasta aquí este video, esperando que lo hayan disfrutado, que me hagan saber sus opiniones en los comentarios, me dejan su like, suscripción. Gracias por acompañarme a los Madrid, nos vemos en un próximo video y chao.